Bueno, nuestra siguiente ponente lleva años trabajando desde la Administración en pro de una movilidad sostenible. Ella es doctora en Economía del Transporte por la Universidad de Lyon y licenciada europea en Economía por las Universidades de Valencia y Nantes. En 2017 se incorpora como directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitana de Valencia con el objetivo, gran objetivo, de poner en marcha una entidad coordinadora en materia de transporte en el área metropolitana e implementar también un título de transporte único coordinado que permita viajar con todos los operadores en el área metropolitana de Valencia. Y desde junio de 2019 ocupa la Secretaría Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible. Es un placer tener aquí con nosotros a María Pérez. Adelante, María. Gracias, Silvia. Muy buenos días a todas y a todos, y en primer lugar me gustaría agradecer a Prensa Ibérica Levante la invitación de participar y de estar hoy aquí con todos vosotros en esta jornada sobre movilidad sostenible, retos y avances, que es uno de los aspectos centrales del nuevo modelo de movilidad que estamos poniendo en marcha tanto en las administraciones como desde el sector privado, y que es imprescindible e indispensable no solo para nuestro futuro, pero también para nuestro presente inmediato. Desde la Consellería llevamos trabajando en estos objetivos tanto desde el punto de vista de la implantación de infraestructuras sostenibles y resilientes, como en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el acceso a los servicios de transportes públicos, seguros y accesibles. Porque en realidad tan importantes son las infraestructuras como los servicios de transporte que luego vamos a ofrecer a los usuarios sobre esas infraestructuras. Y yo creo que en estos momentos el sector de transporte se encuentra ante una etapa de grandes cambios, que está motivado fundamentalmente por tres cuestiones. La primera es la introducción de la tecnología. La segunda es la necesidad de avanzar en esta descarbonización. Y la tercera, y es una realidad social, es la mayor concentración de la población en grandes ciudades, con todas las implicaciones que esto tiene que ver en nuestra manera de vivir, en términos de congestión, de ruido, de calidad del aire, y a la vez la despoblación en el marco rural. Y es con este contexto en el que nosotros hemos planificado o estructurado nuestra política de movilidad en tres pilares. Y el primer pilar de nuestra política en materia de transporte y movilidad es, sin duda, la planificación, porque la potenciación del transporte público y su uso para todos los ciudadanos debe venir enmarcada por una planificación responsable a medio plazo, con las necesidades adaptadas a cada área territorial. Pero a la vez esta planificación también tiene que ser dinámica, y los últimos años nos lo han enseñado, porque también tenemos que ser capaces, a pesar de la planificación que tenemos en mente, ser capaces de adaptarnos a los cambios de las nuevas necesidades sociales. Y yo creo que estos últimos años han sido un ejemplo de esa necesidad de adaptación que deben tener las administraciones a corto plazo, teniendo en cuenta también cuáles son los planes estructurales que quieren llevar a cabo. Y en ese sentido, en el sentido de la planificación, desde la Consellería hemos estado trabajando varios años en los diferentes planes de movilidad metropolitana en las tres grandes áreas, en Castellón, en Alicante, Elche y en Valencia. Con estos planes lo que hicimos fue realizar un análisis de las características de movilidad de cada zona a través de una amplia batería de encuestas, lo que nos demostró también, y yo creo que eso es un mensaje importante a resaltar, es la importancia de obtener y manejar buenos datos para tomar buenas decisiones, tanto en las administraciones y como en el sector privado. A partir de esos datos y con el estudio de los diferentes modos de transporte que existían, lo que hemos hecho ha sido plantear una serie de propuestas que deben realizar las distintas administraciones, tanto la Generalitat como el Estado como la administración local, con una visión de cuál es el transporte y cuál es la movilidad sostenible que queremos a X años vista en las tres grandes áreas metropolitanas. Estos planes coinciden en propuestas que son genéricas y que luego se van declinando a nivel particular, como puede ser la potenciación del transporte metropolitano, ampliar las redes de transporte público de metro y tranvía, mejorar los servicios de cercanías, aumentar todas las plazas de estacionamientos disuasorios, apartamentos para bicicletas, nuevas formas de movilidad, patines, implantar nuevos servicios, por ejemplo, con autobuses de alta capacidad o metrotrams, incrementar y mejorar las interconexiones de las vías ciclopeatonales y profundizar en la integración tarifaria. Como decía, este es el primer pilar, la planificación. ¿Cuál es el segundo pilar en el que nos hemos centrado en estos últimos tiempos? Pues es en torno a la nueva movilidad y a facilitar el acceso de la ciudadanía al transporte público, haciéndolo más atractivo, a fin de ir cambiando el chip en muchas personas, de manera que dejen el vehículo privado en casa y se suban al transporte público.
En los últimos años, nuestro objetivo ha sido orientar las políticas y las decisiones y adoptar un conjunto de medidas que fueran en la dirección de impulsar el uso del transporte público autonómico. Y yo creo que un elemento fundamental para ello ha sido la propia creación de organismos de coordinación, como fue la Autoridad de Transporte Metropolitano, con ese objetivo y con esa intención de llevar a cabo todas las funciones de coordinación en los distintos sistemas de transporte en esta área metropolitana, porque los ciudadanos, cuando se mueven, no tienen por qué preocuparse de cuál es la administración que gestiona cada modo de transporte, sino simplemente decidir cuál es el modo de transporte que se adapta más a sus necesidades. Y a veces esa necesidad de coordinación, ese paraguas coordinador que facilita la vida a los usuarios, pues lo debe hacer, en este caso, la autoridad, permitiendo esa cabida para todas las administraciones. Como decía Silvia, desde que se creó la autoridad, su objetivo fue facilitar y potenciar el transporte público. Al principio, en 2021, se puso en marcha un nuevo bono 10 para poder viajar en Metrobús, lo cual reducía ya los precios al 30% para muchos de los usuarios que hasta ahora, cuando viajaban en Metrobús, que es el transporte autonómico de la Generalitat, no tenían un bono 10, tenían que viajar con bonos, con billetes sencillos, sin tener ese bono de fidelidad que sí que disponíamos en otros modos de transporte. También hicimos un billete QR para facilitar los desplazamientos sencillos con las nuevas tecnologías, cuestiones que parecen muy obvias, pero que hasta ahora en el transporte público metropolitano no estaban implantadas. Pero yo creo que sin duda la medida más importante y la que ha supuesto un hito de la movilidad fue la puesta en marcha este año, el 31 de enero, de la nueva tarjeta Suma, porque por primera vez estos nuevos títulos, la tarjeta Suma, integra en una sola tarjeta para toda el área metropolitana todo el transporte público de Valencia, a Metro Valencia, a Metrobús, a MT y a Renfe Cercanías. Por primera vez los usuarios se desplazan en todos los modos de transporte sin tener que cambiar de tarjeta, sin tener que pensar cuál le conviene más y sobre todo facilitando los transbordos y poder utilizar el transporte público con total simplificar. Yo creo que, sinceramente, simplificar la manera de viajar es fundamental para potenciar el transporte público. Hay que hacérselo fácil a la gente para que la gente se suba al transporte público. Y además de simplificar, con la tarjeta Suma, bueno, pues hemos bajado los precios en función de las zonas entre un 11 y un 55%, hemos reducido las zonas de 4 a 2, lo cual también a la hora de ver el mapa de Metro Valencia y de toda el área metropolitana simplifica mucho estas cuestiones, y además hemos fomentado la intermodalidad con ese transbordo gratuito en función de las zonas entre 90 y 110 minutos. Y la realidad es que la acogida de este título ha sido muy positiva, ya que en apenas 9 meses desde que empezó la andadura de Suma, aproximadamente ahora 1 de cada 2 títulos que se utilizan en los sistemas del área metropolitana ya son con la nueva tarjeta Suma. Y pronto, y esto ya estamos trabajando en esta cuestión, vamos a ampliar esta tarjeta Suma al conjunto del núcleo de cercanías de Valencia, porque la movilidad no solo a veces se restringe a las áreas metropolitanas, sino que va más allá, y en el caso de cercanías y cuando hay infraestructuras de transporte que así lo permiten, pues hay mucha gente que vive en Castellón y viene a estudiar a Valencia o viceversa. Veo muchos estudiantes que hacen así, no sé si da el caso de algunos de ellos que hacen ese recorrido todos los días o los fines de semana. Pero además las mejoras de movilidad que hemos implementado en los últimos tiempos no solo se han centrado en el área metropolitana de Valencia, ya que en junio también desde la Consellería adoptamos rebajas tarifarias y una simplificación zonal similar en la red del tram de Alacant, que discurre, pues, como conocéis, por toda el área metropolitana de Alicante y se extiende también por las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta hasta Denia. Por poner un ejemplo, en esta zona un bono 10 en el tram de Alacant-Denia para 3 zonas cuesta 20 euros cuando antes costaba 40,5 euros. Y ante una situación excepcional de inflación, como decía la consellera, también se han medido medidas temporales excepcionales. Entre mayo y agosto de este año establecimos la gratuidad de los domingos en Metro Valencia, el tram de Alacant y el tram de Castellón, con un doble objetivo: por una parte, favorecer la utilización del transporte público y también ayudar a las personas a combatir la inflación. Y esta medida benefició a cerca de 2,5 millones de pasajeros durante todos estos meses. Y además, al igual que en el resto de España, desde el 1 de septiembre se aplica una reducción del 30% en la totalidad de los títulos dependientes de la Generalitat, y esta reducción del 30% está prevista que se alargue a lo largo del 2023, con lo cual de esta reducción del 30% se beneficia el conjunto del territorio de la Comunidad Valenciana, ya que se aplica a todos los transportes autonómicos, tanto ferroviarios como de autobuses interurbanos. Y además, como conocéis, y aquí supongo que el auditorio, la mayoría, es posible que lo lleven en sus
en sus bolsillos. Desde octubre de este año pusimos en marcha una tarjeta gratuita para jóvenes menores de 31 años para que se pueda utilizar de manera gratuita todos los transportes públicos dependientes de la Generalitat en el área metropolitana de Valencia y de Alicante, y que está prevista que finalice a mediados de enero. Y yo creo que antes también hemos hecho mención a esta cuestión y creo que es importante, y es que desde la Generalitat entendemos que el territorio o donde viva cada uno no puede ser un elemento discriminatorio de los servicios. Y por eso en estos últimos meses hemos puesto en marcha también nuevas iniciativas para facilitar el desplazamiento de aquellas personas que viven en municipios que no son áreas metropolitanas, que no tienen esa oferta de servicio de transporte tan extendida como nosotros, pero que tienen unas necesidades de movilidad particulares como pueden ser las zonas rurales. Así que este año, en septiembre, aprobamos un decreto de ayudas para facilitar a los municipios de menos de 5.000 habitantes la puesta en marcha de un nuevo sistema de transporte a la demanda. Es una inversión de 5 millones de euros de ayudas directas que beneficia a 368 ayuntamientos y que permite a estos ayuntamientos poner a disposición de los vecinos y vecinas un sistema de transporte a la demanda para poder desplazarse a las cabeceras comarcales, a los servicios sanitarios, administrativos o a los puntos de conexión con los autobuses. Porque cuando hablamos de movilidad sostenible, yo creo que es una cuestión interesante. No se trata simplemente de poner un transporte público habitual, se trata de adaptar cuál es el mejor transporte público que se necesita en cada situación, y en el caso de las áreas rurales o menos pobladas, tener un autobús que circula a horarios regulares cuando los usuarios son escasos, pues desde el punto de vista medioambiental no tiene mucho sentido, desde el punto de vista de la utilidad para el usuario no tiene mucho sentido. Y en estos casos lo que mejor se adapta son servicios de transporte a la demanda. Son vehículos más pequeños que no tienen horarios predeterminados, que se adaptan a las necesidades reales, que van a los municipios en el momento que hay una necesidad. Es un transporte más eficiente desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la necesidad real del usuario y desde el punto de vista de la eficiencia económica. Entonces, movilidad sostenible es adaptar también los sistemas de transporte a las necesidades de los ciudadanos en función del territorio donde viva. Y este transporte a la demanda lo que vendrá a hacer es completar el servicio de transporte del nuevo mapa concesional en el que está trabajando la Consellería y que garantizará el 100% de los municipios de la Comunidad Valenciana un servicio de transporte público. Y bueno, en todas estas medidas de mejoras tarifarias, etcétera, también hemos puesto en servicio nuevas líneas para facilitar la movilidad de domicilio-trabajo, como fueron las lanzaderas a varios polígonos industriales en Valencia, que están funcionando desde principios del 2021 con cinco lanzaderas, o nuevas líneas de transporte en diferentes municipios, como puede ser Porsaplaya, Quart de Poblet, Manises y Valencia. Hemos hecho una parte del camino, pero nos quedan por dar muchos pasos, y lo que queremos es mejorar y seguir mejorando el día a día de los usuarios y facilitar todos estos desplazamientos en transporte, y que el transporte público de verdad sea una referencia en la Comunidad Valenciana. Y la movilidad sostenible no solo se apoya en una mejor integración tarifaria y en mejores servicios, sino también en la potenciación y la digitalización de la movilidad inteligente, y que permita a todos los usuarios disponer de la mayor información posible in time para poder tomar sus decisiones de manera eficiente. Yo creo que en ese sentido, en los presupuestos del 23 tenemos dos iniciativas que son interesantes. Por una parte, una línea de ayudas para empresas, para la digitalización de empresas de transporte de viajeros por carreteras y empresas de transporte por mercancías, y otras dos líneas de inversiones para favorecer la digitalización en la Autoridad de Transporte Metropolitana y en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con nuevos sistemas y modos de pago y mejora de la información en tiempo real del transporte público. Y por último, el tercer pilar de nuestra política de impulso a la movilidad sostenible incide sobre las infraestructuras, mediante la redacción de estudios, de proyectos y la ejecución de todas aquellas obras para mejorar, ampliar las redes de transporte público y mejorar también nuestro material móvil. Como saben, en mayo del 2022 pusimos en funcionamiento la nueva línea 10 de Metro Valencia, con estos nuevos 5 kilómetros que se añaden a la red de Metro Valencia y que conectan el centro de la ciudad desde Alacant con la Ciudad de las Artes y las Ciencias del barrio de Nazaret. Una línea que ya ha desplazado a más de 500.000 de personas desde que entró en funcionamiento hace apenas 6 meses. Y como nombraba la consellera también, en Alacant estamos ahora mismo llevando a cabo la modernización
de la L9 entre Benidorm y Denia. Este verano ya pusimos en marcha el servicio del tramo Teulada-Gata y a principios del año que viene pondremos en funcionamiento toda la línea. En el área metropolitana de Alicante tenemos en cartera, en esa planificación de infraestructuras, actuaciones tan relevantes y tan demandadas por la ciudadanía, como la conexión de la estación del tram de Luceros y la estación intermodal de Adif, porque ahora mismo tenemos una estación del tram de Alacant y la estación de Renfe Adif a escasos metros, y esos escasos metros hace que muchas veces cuando alguien sale de la estación de Adif no piense que el tram es la manera de igual llegar a Benidorm, y entonces esa intermodalidad se potencia también con las infraestructuras y facilitando ese acceso a las infraestructuras, con lo cual la estación intermodal permitirá esa conexión entre dos modos de transporte ferroviarios, como puede ser Renfe y como puede ser nuestra propia red del tram de Alacant. También estamos trabajando en la redacción de estudios para la ampliación del tram hasta Sant Joan y Mutxamel. Hemos licitado recientemente la compra de nuevos materiales tranviarios en Alicante para renovar el material tranviario, porque el confort de los usuarios en el transporte público también es un elemento importante para fomentarlo. Y estamos trabajando también en el estudio informativo del tram entre Denia y Gandía. Aquí en Metro Valencia estamos trabajando en un plan de mejora de frecuencias, en el que empezaremos a ver sus frutos en los próximos años, y también estamos trabajando ya en infraestructuras que son a más largo plazo, pero que son importantes teniendo en cuenta cuál puede ser el crecimiento de la red y cuáles son los puntos o los cuellos de botella que ahora mismo existen en la red de Metro Valencia, como puede ser la duplicación del túnel central entre Alameda y Bailén en Metro Valencia. Y también tenemos ya en cartera la redacción de todos los proyectos de prolongación de las líneas tranviarias en Valencia, la prolongación de la L10 desde Nazaret hasta la fachada marítima, la L11 desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta el Grao Cañamelar, y la L12 que conectará Amado Granell, la estación actual de la L10, con el Hospital Sanitario La Fe. Y por último, y como otra de las vías en las que también desde la Consellería trabajamos en ese impulso en la movilidad sostenible, también es importante referirnos al impulso que está dando a la construcción de las vías ciclopeatonales a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Una muestra de lo que estoy diciendo puede ser el anillo verde metropolitano de Valencia, o todas las vías verdes que se han ido recuperando de las antiguas plataformas de ferrocarril que tenemos en distintas fases, como puede ser la vía verde de Ojos Negros, con la vía Churra, o la vía verde de la Ribera Costera, el tramo entre Carcaixent y Sàtiva. En definitiva, tenemos un amplio abanico de planes, de medidas, de actuaciones con un único objetivo, y es potenciar la movilidad sostenible en todas sus vertientes. Hacer frente a la emergencia climática y energética, fomentando la descarbonización de nuestra economía, favoreciendo los modos de transporte menos contaminantes y especialmente el transporte público, es una tarea de todos, pero desde la Generalitat estamos convencidos de que el transporte público es una de las palancas primordiales para lograr este cambio, y por eso hemos apostado, y yo creo que son ejemplos de esta apuesta decidida por una manera y una nueva movilidad que sea sostenible, inteligente y sobre todo adaptada a las necesidades de los usuarios. Muchas gracias.